12:05, esto es Informamos y Opinamos aquí en Exitosa. Somos la voz de los que no tienen voz. Bueno, hay que pedir un poquito más de transparencia. Creo que eso es lo que se necesita ahora más que nunca, ¿no? En diferentes aspectos de la vida, sobre todo en la política, donde estamos sufriendo este cambio de bando, ¿no? De nuevo gobierno. Así que nada, no cuesta absolutamente nada la transparencia. Es fundamental para llevarnos absolutamente todos bien. Estamos en la línea ahora con Francisco Álvarez Dávila, profesor de Derecho Penal de la Universidad de Piura y abogado penalista. ¿Cómo está, Francisco? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás? Bueno, estábamos viendo justamente algunas designaciones y obviamente se pide transparencia. Incluso hay un habeas corpus que se ha presentado ahí para evitar que el señor Guido Bellido y otros dos ministros, si no me equivoco, se anule su designación. Así que nos preguntábamos si esto era posible o no. Y ya que yo sé que el tema es otro, pero ya que usted está aquí, ¿se podrá hacer eso finalmente o no? ¿Un habeas corpus podrá cambiar la decisión tomada por el presidente de la República? Bueno, si uno revisa el Código Procesal Constitucional, que de hecho hace poco el anterior Congreso lo acaba de aprobar, el nuevo texto del Código, no se ha mantenido la regulación del habeas corpus, que básicamente es una acción constitucional que protege la libertad de la persona y además algunos derechos conexos, ¿no? Como el derecho al debido proceso, el derecho a la motivación de las resoluciones judiciales. Pero en sí, la designación, mala o buena, del presidente de la República, del primer ministro, del señor Bellido, no está dirigido dentro del ámbito de protección de los derechos que son resguardados por el habeas corpus. Entonces, si uno es bastante apegado a la ley, como se menciona a veces, evidentemente esta acción no debería prosperar. Otra discusión será si es que efectivamente un acto como puramente discrecional del presidente de la República, puede ser objeto de control por otra acción constitucional, porque han habido otros casos en donde por más que el accionante ha interpuesto la acción incorrecta, el juez constitucional, como es el conocedor del derecho constitucional, puede encauzar esa acción a la que corresponde, ¿no? Pero eso depende del criterio que tenga este magistrado que ha sido encargado o que será encargado de decidir el tema de fondo, porque también debemos recordar que una de las nuevas modificaciones del Código Procesal Constitucional es que ninguna acción constitucional se puede rechazar. Anteriormente a la entrada en vigencia de ese código había muchas acciones que se rechazaban. Ahora, en cambio, toda acción constitucional, por más que no cumpla con los requisitos que se tenía anteriormente, pasan a trámite. Ser admitida a trámite. Así es. Así es. Claro, pasan a trámites, ¿no? Bueno, pero aquí hay una discrepancia, ¿no es cierto? Sobre todo en los abogados, sobre esto existe, ¿no es cierto?, algún tipo de razón, teniendo en cuenta que la designación de ministros es una potestad constitucional del presidente de la República, no siendo él el máximo representante de la sociedad, ¿no?, con poderes plenos en este aspecto, ¿no? Hay quien decía, pero pesa mucho el argumento, ¿no?, para pedir que el señor Bellido, presidente del Consejo de Ministros, y creo que el ministro de Trabajo, y otros más no asuman, porque hay un serio peligro, por ejemplo, en lo que es la seguridad del Estado, ¿no? Por tener relación o haber tenido afirmaciones a favor de grupos terroristas. Claro, lo que pasa es que todos los ciudadanos debemos de entender que hay un control político y hay un control judicial. Por más que muchas cosas, evidentemente, como ciudadanos discrepemos o estemos en contra, como por ejemplo la designación de los ministros, para eso existe una vía tradicionalmente y normativamente, que es justamente el control político que realiza el Congreso de la República. El Congreso de la República es quien tiene que revestir de confianza al gabinete Bellido, y ellos son los encargados de decidir si es que la designación del presidente de la República y la conformación del gabinete, que es responsabilidad del primer ministro Bellido, es correcta o no y si cumple con los cánones políticos y de seguridad que requiere el país. Pero pensar, en mi opinión, que ese control lo debe hacer un juez, me parece que es desnaturalizar y además darle a un magistrado un poder enorme sobre un control que además, insisto, es de competencia exclusiva, por cierto, del Congreso de la República. Bien,
Bien, vamos dejando este tema porque esto en realidad todavía está en debate y veremos qué resuelve finalmente el Poder Judicial. Hoy día, por cierto, es el día del juez. No escuché todavía a la señora Barrios, pero creo que está en esta, en esta ceremonia, ¿no? Que se ha convocado por el Día del Juez, donde ella dice claramente que todo juez es responsable de sus decisiones, con lo cual está dejando en claro que hay autonomía plena dentro de este poder del Estado, ¿no? Y esto creo que lo dice a propósito de lo que pasó hace tan solo unas semanas, si no hace un mes, con el Congreso de la República, donde también un juez, a través de una cautelar, dispuso la suspensión de la elección de los integrantes del Tribunal Constitucional, ¿no? Lo que generó esta colisión de poderes del Estado. Sí, bueno, todos sabemos, todos los abogados, conocemos que el 4 de agosto se instaura la ceremonia en el Poder Judicial y efectivamente es una garantía la independencia judicial de todos los magistrados. Se podría decir que es el ADN de ser magistrado, ¿no? Un magistrado independiente, que no es independiente y que sea las presiones políticas, evidentemente es un magistrado que es un peligro para la democracia y para los ciudadanos, porque hoy puede ser la elección de los magistrados del TC, pero mañana más tarde puede ser tú, Jesús, o puedo ser yo, que estamos en una discusión judicial y tenemos de pronto un juez que está de alguna forma contaminado por intereses políticos, por intereses religiosos, por intereses de raza o de otro motivo. Y evidentemente lo que todos buscamos y todos aspiramos en una democracia es que tengamos jueces verdaderamente independientes y que sus fallos justamente reflejen esa independencia sin verse motivados de alguna forma, insisto, por temas políticos, inclusive por temas mediáticos. Y eso creo que es la garantía no solamente del sistema democrático, sino que además de cada ciudadano que pertenece a esta nación. Claro, bueno, siempre se buscan jueces probos, ¿no es cierto? Tanto así, por ejemplo, ahora ya que entramos en materia, porque a Francisco Álvarez lo hemos convocado para hablar del caso de los dinámicos del centro, la responsabilidad que podría tener, y hablo en condicional el señor Vladimir Cerrón, quien podría también ser incluido, ¿no?, para la prisión preventiva que se va a solicitar un nuevo pedido, ¿no? A propósito de que un juez, ¿no?, y ya denegó esta posibilidad a la fiscal que lleva el caso. Entonces, claro, lo que hemos visto ayer también es una sentencia o una resolución, perdón, donde se pide que se busque un juez que tenga las capacidades, ¿no?, de transparencia, valgan verdades, para poder decidir este tema. Y es que parece que las personas que están dentro de este caso, que es el caso de los dinámicos del centro, que involucra a Perú Libre, a ciertas personas que están también vinculadas con la campaña electoral, pues tendría relaciones con el inefable Vladimir Cerrón. Dice, a ver, la nota que es la del Comercio, dice, la Sala Penal de Apelaciones en delitos de corrupción de funcionarios de Junín anuló una resolución de la jueza Yuli Valdeón con la que fue rechazado el pedido de prisión preventiva presentado por la Fiscalía contra 20 investigados en el caso de los dinámicos del centro, ¿no? Pese a que existían los elementos probatorios, ¿no?, de personas que estaban ahí, que se habían dado a la fuga. La señora simplemente no le dio la gana de querer darles la prisión preventiva. Había ahí un agravante que no se tomó en cuenta, ¿no? Ahora dice, ¿no?, fuentes del Comercio comentaron que la fiscal anticorrupción Bonnie Bautista, quien está a cargo de la investigación, incluirá al ex gobernador regional Vladimir Cerrón en la nueva solicitud de prisión preventiva que será presentada en los próximos días al Poder Judicial. Ahora, ¿por qué es que él sería incluido? Porque se dice que él habría tenido conocimiento de cómo se manejaba esta mafia, ¿no?, de brevetes en la región Junín. ¿Existe esa posibilidad? ¿Es en todo caso demostrable? ¿Se podrá pedir prisión preventiva para esta persona que tiene además una condena por corrupción? Sí. A ver, recordemos que Vladimir Cerrón no estaba inicialmente comprendida Claro, no. en la investigación de los dinámicos del centro, más allá de que varios reportajes de diferentes medios de comunicación daban cuenta de su vinculación. Y una vinculación que no es casual, sino que se parte de la idea de que varias de las personas que están involucradas no solamente pertenecen al gobierno regional de Junín, donde él era gobernador regional, sino que además habían sido designados por parte de él, incluso para hacer más peligroso todavía el tema, resulta que estas personas también eran militantes de Perú Libre.
Por eso es que en el trámite de la investigación y luego de haberse pedido la inicial prisión preventiva, la Procuraduría solicitó la incorporación de Vladimir Cerrón. Y el dato principal por el cual la Procuraduría solicita la inclusión en la investigación y que luego la Fiscalía acepta, justamente reside en que el señor Cerrón, como gobernador regional de Junín, había designado a dos de las personas claves que formarían parte de este entramado de corrupción. ¿A quién me refiero? Por un lado, a Waldi Vilcatoma y posteriormente a José Bendezú, que el primero fue durante enero del 2019 director regional de la Dirección de Transportes y Comunicaciones y el segundo asumió el cargo en abril del año 2019. Y que además, evidentemente, existen tanto comunicaciones vía telefónica, como además la declaración de un aspirante de colaboración eficaz que mencionan que todo este entramado de corrupción donde participaban no solamente los directores de esta dirección, sino que además varios funcionarios y servidores públicos de la misma, así como particulares o tramitadores, todo habría sido digitado desde la alta dirección y que además también estos tenían vinculación con el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Por la vinculación, no solamente por la designación, sino además por la vinculación política, porque ellos eran miembros del partido Perú Libre, ¿no? Claro, y hay que recordar también que ahí está esta situación, ¿no es cierto?, que se está investigando de que los fondos que se habían obtenido para la campaña del actual presidente de la República habrían salido justamente de este mecanismo de que se enquistó, ¿no?, dentro del gobierno regional con el tema de las licencias de Junín. Claro, es efectivamente una de las hipótesis, ¿no? Que parte del dinero recaudado en este mecanismo fraudulento implementado dentro de la Dirección Regional de Transporte y Comunicaciones, el destino era justamente conseguir fondos para la campaña de Perú Libre. Y acá un personaje clave, no solamente son las dos personas que mencionaba hace unos minutos, sino también es William Cárdenas. Y William Cárdenas, como sabrán todos los oyentes de la radio y todos los ciudadanos, es o fue hasta hace poco secretario general del Partido Perú Libre. Y es allí donde nace la vinculación de que parte de este mecanismo de corrupción estaba justamente dirigido para que Cárdenas consiga los fondos, por un lado, para la campaña de Perú Libre, y también se dice como una hipótesis de que también para poder hacer el pago de la reparación civil al señor Vladimir Cerrón, que recordemos tiene 2 condenas por delito de corrupción de funcionario, ¿no? Vladimir Cerrón es en este contexto. Sí. No, Vladimir Cerrón, quien además no puede explicar justamente cómo es que ha pagado la reparación civil hasta este momento, ¿no? 150.000 de casi 800.000, ¿no? Y tampoco ha podido explicar el dinero que tienen algunas cuentas que ya van por arriba del 1.000.000 de soles. Sí, la unidad de inteligencia financiera le ha decomisado e incautado los fondos, ¿no? Esto básicamente a través de una medida de congelamiento, lo que en buen cristiano significa de que el dinero que tiene en ciertas cuentas bancarias, el señor Cerrón no lo puede disponer. Y eso es algo que mínimamente sus abogados deberían explicarle. O sea, cuando una persona se objeta a una medida de congelamiento, no puede mover sus fondos. Esa es la razón. O sea, se ha discutido luego o se ha mencionado que alguien de Perú Libre le había pedido un supuesto préstamo al señor Cerrón, pero eso evidentemente es una forma de sacarle la vuelta a la ley. Todos los abogados conocemos que una medida de congelamiento no permite excepciones, porque justamente el sentido de la medida de congelamiento es que los fondos son ilícitos y por lo tanto el Estado los tiene que resguardar, porque potencialmente esos fondos, de hallarse culpable al señor Cerrón de cualquier delito más adelante, podrán servir para el pago de una reparación civil o formarán parte simplemente de los fondos con los que cuenta el Estado para hacer diferentes obras públicas o las diferentes necesidades que el Estado pueda necesitar. Bien, fíjate que este caso todavía está en pleno desarrollo, entonces se piden medidas limitativas, que son estas, por ejemplo, del impedimento de salida del país, que es la prisión preventiva, para que se pueda garantizar que el proceso, no es cierto, no se vea interrumpido, ¿no? Por lo pronto aquí ya tienes algunos fugados. Arturo Cárdenas, que es como bien tú lo decías, este es el conocido Pinturitas, es el que todavía está completamente fuera del alcance de la ley. El tipo todavía ni siquiera es que aparezca, pero él tuvo relación directa con los fondos de campaña del partido de gobierno, ¿no? Y luego ya con el avance de la investigación, pues dio media vuelta y desapareció. Lo cierto es que aún sobre él no pesa ningún tipo de medida limitativa, ¿no? Ahora, aquí la nota es bastante interesante porque dice, en Junín hay solo 2 juzgados de investigación preparatoria especializados en delitos de corrupción de funcionarios. Uno, dice, está a cargo de la jueza Judy Valdeón, del 5º juzgado,
que es la que deniega el pedido de prisión preventiva. El pedido de prisión preventiva, Claro, así es. y el otro, del magistrado Eber Bello Merlo del octavo juzgado. En la última resolución de la mencionada sala se dispone que el caso de los dinámicos del centro sea revisado por otro juez. En otras palabras, la nueva solicitud de prisión preventiva sería evaluado por Belo Merlo. Pero ¿quién es Belo Merlo? Según El Comercio, dice, tuvo acceso al documento en el que el fiscal superior Ramón Vallejos ha pedido al presidente de la Corte Superior de Justicia de Junín, Luis Samaniego, que cambie a Belo debido a que considera que este es cercano a Cerrón y a la dirigencia de Perú Libre, tal como ya se había revelado en otras investigaciones. Es que es interesante, ¿no? Porque prácticamente aquí lo que se está evidenciando incluso que es que esta parte del aparato judicial tiene relación directamente con uno de los principales, o con los principales imputados en el tema, ¿no? Todavía no hablo de Vladimir Cerrón porque él no, bueno, va a ser comprendido según el pedido fiscal, pero no, y también se le va a pedir algún tipo de prisión limitativa, pero tenemos que dar en condicional porque es un supuesto, todavía no se ha concretado. Hasta que el fiscal no lo sustente, pues esto no va a pasar. Exitosa. Claro. Y hay un punto importante que creo que no lo menciono en la nota, pero es que solamente hay 2 jueces Sí lo dice. que se pueden encargar de ver temas de corrupción en estos casos. La primera era la doctora Bautista, que, bueno, ya ha sido apartada porque la sala ha dispuesto que sea apartada porque la resolución emitida por ella no cumple con el estándar de motivación suficiente en estos casos. Pero como bien mencionabas tú, el doctor Bello tampoco podría hacerse cargo del caso porque él había ejercido durante muchos años como asesor del gobierno regional durante la época también en la que había trabajado Vladimir Cerrón. Entonces sus vínculos con estas personas son bastante potentes, por lo tanto, él no puede ver el caso. Ahora, y tengo entendido que incluso... Sí. Francisco, si tú ves que hay un evidente conflicto, porque esto es un conflicto de interés, ¿no es cierto? Porque hay una persona a la que tú has asesorado, con la que has trabajado, tú como un juez probo, lo primero que dirías es, ¿saben qué? Me aparto de este tema por obvias razones, ¿no es cierto? Sí. Cabría esa posibilidad en lugar de que se lo pidan, ¿no? Claro, es lo mismo que pasó, si recordará Jesús, en el caso de Keiko Fujimori, cuando fue apartado el juez Richard Concepción Carguancho y luego la jueza Elizabeth Arias solicitó su apartamiento de la causa y finalmente el caso terminó en manos del doctor Zúñiga, ¿no? Y es que cuando hay una evidente relación anterior de trabajo profesional entre un magistrado con una persona cuyo caso va a ser objeto de decisión, el magistrado debe tomar por transparencia la primera medida, que es solicitar su apartamiento. Ahora la pregunta que toca hacernos es ¿quién va a ver el caso? Porque si el doctor Bello no lo va a poder ver, entonces el presidente del Distrito Judicial de Junín tendría que designar a un juez, porque tengo entendido que el doctor Bello no es juez titular, ¿no? Es decir, él no es titular de esa plaza, él ha sido simplemente, se podría decir, asignado esa plaza y ahora habría pedido su retorno a su plaza original. Por lo tanto, eso quiere decir que el presidente del Distrito Judicial de Junín tendrá que nombrar a un juez encargado. Pero yo quiero introducir un tema que me parece importante porque se viene conversando mucho acá dentro de la opinión pública en Lima y que me llama la atención que no haya sido todavía solicitado en Junín. Y fíjate que si existen muchos vínculos entre jueces y fiscales, como han dado cuenta varios medios de comunicación en Junín, yo creo que la Procuraduría debería instar como una medida alternativa, si es que no confía de las autoridades judiciales, es pedir la transferencia de competencia, cosa que el nuevo Código Procesal Penal y esa transferencia, es que justamente eso es lo que se estaba buscando desde un primer momento, que ese caso se traslade justamente a Lima para que sea visto por un órgano mucho más estructurado, ¿no es cierto? Se habló en un primer momento, por ejemplo, que esto iba a pasar a las fiscalías especializadas en delitos de corrupción, que creo están coordinadas por el fiscal Vela, si no me equivoco. No, él no es el coordinador, otro fiscal es el coordinador. Pero lo cierto es que si existen esos temores en la falta de imparcialidad de los magistrados y existiría mucha influencia del señor Cerrón o de varios exfuncionarios alrededor del caso, es natural que el caso deba ser sacado. Y ojo, tenemos antecedentes. Uno de los antecedentes que muchos de los oyentes seguramente van a recordar es el caso de la excongresista... ¿cómo se llama la excongresista? Que fue maltratada por su ex enamorado y cuyo caso fue trasladado de Ayacucho a Lima. Ok, sí.
También se me fue el nombre en realidad, pero... No. Omar Tello es el fiscal coordinador. Te está hablando de la Omar congresista Tello. que fue agredida en un hotel, que le jalaron los cabellos, que el caso fue traído creo que desde Ayacucho a Lima, ¿no es cierto? Exitosa. Arley Contreras. Así Arley es. Contreras, claro. Entonces, eso sí se Arley podría hacer Contreras, con un único propósito, ¿no es cierto? De garantizar la transparencia y que la justicia no se vea trastocada o infectada por elementos exógenos, como en este caso son obviamente las vinculaciones del señor Cerrón o de su partido político, ¿no? Y los medios de comunicación, porque entre otros precedentes que marcan además nuestro sistema judicial, es que han habido casos que de hecho también por eso trajeron el de Arley Contreras, en el que la mediatización del caso, la potencia de los medios de comunicación habría generado dudas en la imparcialidad, incluso habría logrado hasta influenciar a los actores judiciales, que eso es evidentemente lo que hablábamos al inicio de la entrevista, ¿no? Se había afectado el riesgo de independencia por parte de un magistrado. Y si la Procuraduría Pública considera que este es un caso fuerte y efectivamente hay una organización criminal que se ha dedicado a captar fondos a través de la expedición de brevetes o renovación de los mismos, creo que en aras de la justicia debería pedir ese traslado para que sea un juez el que resuelva finalmente no solamente el pedido de prisión preventiva, sino que se encargue de todo el proceso en Lima o en cualquier otra parte del país. Uh-huh. Bueno, Francisco, muchas gracias por estar con nosotros, a ti y por esta explicación de lo que podría pasar en todo caso. Esto lo vamos a ver en los próximos días, cuando una vez el fiscal sustente un nuevo pedido de prisión preventiva y incluya, ¿no es cierto?, en la investigación a Vladimir Cerrón, pero también pida justamente para él prisión preventiva, porque entiendo yo que lo podría colocar como ¿qué exactamente dentro de la organización? Como... Bueno, él está ahora como parte de la organización criminal. Claro, pero no lo pone como cabeza, ¿no? En el pedido no está todavía como cabeza de la organización. Simplemente lo han indicado como parte de la organización criminal y su concreta aportación está dirigida al nombramiento de los directores regionales y que además existirían vínculos por razones políticas entre los funcionarios que se han dedicado a captar el dinero. Entonces el argumento fiscal de sustento de esta prisión preventiva podría llevarnos esa línea, que él podría ser cabeza de organización. Todavía esto no está aprobado, pero es un supuesto, ¿no? Pero entiendo yo que el fiscal lo podría analizar y ponerlo justamente a disposición del juez. Pero es que son hipótesis, Jesús, son hipótesis que los fiscales con el paso del tiempo también van confirmando las mismas. Igual que lo que sucede con una noticia. Me imagino que ustedes en los medios de comunicación a veces les llega un comunicado, un dato, y ustedes lo que van haciendo es indagando, profundizando en la información. Claro, y lo lógico para que a todos nos quede claro, finalmente la justicia se va renovando, al igual que las noticias. O sea, todos los hechos cambian y hay nuevos aportes, estos que son, tienen un término jurídico, ¿no? Insidiarios, no me acuerdo cómo se llaman estos. Indicios. Indicios, ¿no es cierto? Que te permiten ya colegir hechos, ¿no? Que te llevan a la responsabilidad de determinadas personas. No te quito más tiempo, maestro. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Igualmente, cuídense. Hasta luego. Bueno, el caso de los dinámicos del centro.